Bueno, siguen habiendo más explicaciones respecto al fallido vuelo para repatriar venezolanos a su país. Hoy día, esto es como un déjà vu, ¿no es cierto? Hoy día la UDI, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pedido? Ha pedido la salida del director del Servicio Nacional de Migración, Luis Eduardo Dayer, y no pocas veces estos llamados lo único que hacen es reforzar a las personas en su puesto, ¿no es cierto? Obviamente un gobierno que empieza a ser receptivo a las solicitudes de renuncia de sus funcionarios por parte de la oposición, claro, se atrinchera en la decisión de mantenerlo en el cargo, porque si no, efectivamente sería una muestra de grandísima debilidad. Y uno se pregunta a veces por qué las oposiciones en general, no ha ocurrido solo en este caso, en este gobierno con otros anteriores, por qué insisten a veces en las peticiones de renuncia cuando saben que eso es tirar el elástico a veces más allá, digamos, de lo aconsejable en términos de eventualmente lograr lo que quieren. Ahora, como sea, sí, quizás la intención de la oposición es poner en el foco a Luis Eduardo Dayer, que antes de ser director del Servicio Nacional de Migraciones era una persona que efectivamente trabajaba en torno a organizaciones que, si no alentaban, respaldaban la migración o respaldaban o ayudaban a quienes habían migrado ilegalmente a nuestro país. Eso es así. Pero bueno, hemos visto cambios en el último tiempo en muchísimos actores políticos y este no sería la excepción. La pregunta es qué quiere la UDI con todo esto. Particularmente, ¿no es cierto? Probablemente poner presión en un tema que es muy sensible para la ciudadanía. Eso de todas maneras. El nivel del debate en este país ha caído como el avión que nunca logró volar en verdad, pero como el avión de Casiches, que iba lleno y volvió lleno. Ha caído a un nivel reduccionista, de codazo, buscando ver cómo voy. El parlamentario, yo creo que ni siquiera como estructura a la derecha se planteó cuál es la posición respecto a esto que está ocurriendo. Yo me pregunto, los parlamentarios le mandaron un WhatsApp a Álvaro Velorio preguntándole que el exdirector, por último, algunos argumentos técnicos. No, porque el nivel también de la política es bastante... Pero eso hace tiempo, ¿eh? No, por cierto, pero es que estamos hablando del avión. Sí. Y el avión representa muchísimo de lo que está el nivel de la política en Chile. Estoy seguro que muchos de los parlamentarios, no voy a generalizar, pero estoy seguro que muchos de los parlamentarios ni siquiera hicieron un levantamiento, opositores me refiero, un levantamiento de información respecto a cómo se hacía antes. Por último, para poder tener una crítica potente, documentada, mire, en tal fecha, la última vez que un avión despegó de Chile con expulsados bajo la administración del antiguo gobierno, se hizo de esta forma. No, que se vaya a Dayer. Y no estoy defendiendo a Dayer, estoy simplemente diciendo el nivel. Esto lo hemos hablado muchas veces, Néstor. ¿Cuánto hoy día del debate político está marcado por las formas y no por el contenido, ¿no es cierto? Algunos dicen, mira, entre forma y contenido tiene que haber coherencia. Bueno, pero a veces cuando las formas pasan a ser más relevantes que el contenido, y estoy hablando, no sé, el fenómeno de las redes sociales, por ejemplo, claro, del impacto a través de una frase o de un adjetivo, unas redes sociales donde casi imposibilitan el desarrollo de argumentos, porque claro, hay que escribirlo todo en cientos y tantos caracteres, y la atención no pasa de ciertos segundos en estas páginas que van pasando. Entonces, hay una reducción del debate en términos de espacio, de redacción, incluso de oraciones, y también de reflexión. O sea, cada día nos encontramos, y esto hace mucho tiempo también, si esto ha sido gradual, pero creciente, ¿no es cierto?, donde en el mundo en general, en el mundo del debate público, no solo político, esto es una suma de aseveraciones. ¿Por qué? Porque no hay espacio para la argumentación. Es simplemente la aseveración, es decir, yo creo, pienso esto. Ahora, ¿por qué? El por qué como que ya no existe. Entonces, claro, y esto contamina todo. Contamina los debates entre oposición y gobierno, los debates parlamentarios, las percepciones que la ciudadanía tiene respecto a los líderes, porque también es la ciudadanía la que consume este tipo de información, ¿no? Y al final se generan espacios de polarización que también están dados por estos mecanismos de promoción de ideas. Estoy hablando de todos los sectores. Esta cosa
digamos, impactante. Y donde por lo tanto uno tiene la percepción, o al menos opinión personal, donde la forma le está ganando el contenido por lejos, y la mejor expresión de eso es que hoy día los, entre comillas, buenos políticos, digamos, los políticos que tienen éxitos, muchas veces no son los que más reflexionan, sino los que son más capaces de generar impacto por sus declaraciones, por sus actuaciones o por sus payasadas, literalmente. Sí, yo creo que ahí es un mea culpa que tenemos que hacer todos también, es verdad lo que tú dices. Porque mira, hoy día estamos, a ver, hay temas que son, y además son complejos. O sea, el tema de la migración y las olas migratorias que están dando vuelta por todo el mundo, porque hoy día es más fácil moverse, entre otras cosas, y que son temas de debate en Europa, en Asia, en todas partes. Tienen muchas variables. O sea, si uno entra a ese tema, el debate empieza a ser bastante espeso, porque hay variables, hay consideraciones humanitarias de por medio, está el tema de el tráfico de personas, entonces ya empieza a meter al crimen organizado, transnacional, como una también arista en el debate. Entonces el debate se complejiza. ¿Qué ocurre? Que muchas veces para simplificar el debate, o mejor dicho, el mensaje político, para reducirlo a un slogan, todas las variables empiezan a ser borradas, te quedas con 2 o 3 y eso, para dar un mensaje efectivo que cale en la opinión pública, pero desdeñando y dejando de lado muchos aspectos que tienen que ser considerados a la hora, por ejemplo, de elaborar políticas públicas en torno al tema migratorio, de todas maneras, cómo reacciona un Estado. El mismo tema del control fronterizo, por ejemplo. A ver, algo que es una parte mínima del tema migratorio. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué filtros? ¿Con qué tipo de coordinaciones? Hay una verdadera coordinación internacional para esto, intercambio de información, lo que tú has mencionado tantas veces, ¿no es cierto? Que haya una unidad que centralice todos los datos para que la interoperabilidad de los sistemas, para que todos los actores del Estado accedan al mismo a la misma información y puedan tomar coordinadamente decisiones. Bueno, pero mira, hoy día en la mañana Tomás contaba algo que estábamos reporteando, que esto debería ser un escándalo. A ver, pero realmente un escándalo, que Carabineros no forme parte de Interpol cuando las credenciales están, cuando las asignaciones de recursos están, cuando es más que necesario. ¿Qué duda cabe que una patrullera, ya vamos a estar con el ataque incendiario a esta patrullera, y hay imágenes que son espantosas de cuando le tiran la molotov y se ve todo esto, pero qué duda cabe que Carabineros probablemente en este minuto en algún lugar de Chile está deteniendo a extranjeros porque cometieron delito, mire, ni siquiera porque ingresaron irregularmente, sino simplemente porque cometieron un delito, y que Carabineros no tenga una terminal de Interpol para poder ellos verificar directamente el procedimiento de que si ese señor que fue atrapado, esa señorita que fue atrapada, señora, tiene antecedentes en Venezuela y tiene órdenes de captura internacional, si tiene órdenes de captura internacional de Perú, de Ecuador, olvidémonos de Venezuela, supongamos que ya le doy el punto, que Venezuela no subió ninguna alerta a Interpol. Pero si ese señor o señorita que delinquió en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, y si tiene una alerta, ¿a quién atrapó Carabineros? Y si es un homicida el más sanguinario de los sanguinarios, y el funcionario policial no va a tener acceso a Interpol, ¿qué ha hecho el Palacio de la Moneda de no golpear la mesa y decirle a la PDI, tienen que darle acceso a los terminales de Interpol a Carabineros? ¿Cómo puede ser que la autoridad cómo la autoridad política no va a poder golpear la mesa? Bueno, porque ahí también... Y decirle a estas policías, tienen que ponerse de acuerdo, ustedes señores de la PDI, ahora en el acto le entregan el software o la plataforma. No, dejemos, es que sabes que parece como un mal chiste. No, es que sabes lo que pasa en esto, también hay otra cosa. A ver, siempre ha habido entre las policías competencia, disputa. Lo que pasa es que muchas veces los actores políticos también se afirman y se posicionan en esa disputa. También usa esa disputa, digamos, para ciertos posicionamientos políticos de determinadas autoridades. Eso también hay que decirlo. Ahora, claro, el perjudicado, digamos, es la eficacia. O sea, lo que se perjudica aquí es la eficacia de la persecución del crimen organizado de todas maneras. Eso es evidente.
Pero, a ver, uno se aburre de reiterar lo mismo, ¿no es cierto? Estamos ante un fenómeno creciente. El crimen organizado hoy día es un fenómeno que ha crecido, que tiene mayores herramientas, etcétera, etcétera. Y la pregunta es si el Estado está a la altura. O para estar a la altura, ¿qué es lo que requiere? Preguntémonos qué requiere para ver qué se puede hacer. En materia de recursos, sí, pero también de preparación de los funcionarios, especialización, porque uno tiene la sensación, incluso, Néstor, tú has hablado con más de algún fiscal, ¿no es cierto? Los propios fiscales están conscientes que están ante un desafío mayor. Y esa percepción que tienen ellos que están en la frontera, en el frente de batalla, por así decirlo, esa percepción que ellos tienen, uno a veces percibe que en otras autoridades como que no es tan urgente, como que está subestimado. Y el peligro está ahí, está latente, es grande, y quienes lo conocen de cerca, incluso llegan a tener susto.